Bendiciones en Cristo. Durante esta jornada vamos a estar tocando el tema del acuerdo a la sincronización. Eh, durante este tiempo que ha venido transcurriendo durante todo este año, hemos visto muchas falencias, hemos visto muchos errores, muchos desaciertos en la iglesia. Y debido a esto es muy importante, en primer lugar, resaltar lo que es un acuerdo, lo que es la sincronización. Y el tema de hoy va dirigido a este punto, del acuerdo a la sincronización. Y cuando nosotros entendemos estos principios, vamos a empezar a caminar en el diseño y en el propósito de Dios. El problema es que muchas personas dentro de las iglesias o dentro de los lugares de trabajo no han entendido cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Y durante todo este tiempo hemos estado tocando este tema allí en la iglesia, a través de los discipulados. Hemos estado tocando el tema alineados con los diseños de Dios, cómo escuchar la voz de Dios, la importancia de las palabras. Y ha sido una experiencia muy significativa. Ya en este tiempo donde se está ya culminando casi un año, es muy importante replantear muchas cosas, que puedas tomarte un tiempo allí con el Espíritu Santo y puedas evaluar, en primer lugar, a qué Dios te llamó. Segundo, si estás caminando en el diseño de Dios. La tercera pregunta que te debes hacer, ¿por qué las cosas no están funcionando en la manera de pronto que esperabas? De pronto será que tienes tus propios planes o te estás saliendo de los diseños de Dios. Entonces, cuando como individuos entendemos que tenemos un diseño, que tenemos un propósito, entonces ya en la parte colectiva a nivel de iglesia vamos a empezar a funcionar. Entonces vamos a empezar a estar en acuerdo. Y cuando las personas trabajan en acuerdo, trabajan en unidad, es cuando empieza lo que es el tema de la sincronización. Y en el día de hoy pues vamos a estar tocando este tema muy importante para que puedas avanzar en los planes y propósitos de Dios. Cada vez que escalas una montaña, cada vez que tienes la oportunidad de llegar a la cima y mirar atrás o mirar hacia abajo, todo el camino que has transcurrido, empiezas a llenarte de satisfacción, empiezas a llenarte de alegría, de gozo, por todo lo que no has logrado. Pero debes recordar algo muy importante, no todo termina allí. Tienes que poner la mirada, en primer lugar, puesto los ojos en Jesús y mirar la próxima montaña, la próxima meta, lo que tienes que ir a salir a conquistar. Entonces es importante que puedas entender este principio. Ahora, tocando el tema del acuerdo, hay un versículo bíblico que dice, no andarán dos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, el acuerdo es una cosa y la sincronización es otra. Entonces, cuando nosotros entendemos que el acuerdo es el nivel inicial, el acuerdo es como el primer paso. Recordemos una oración que Jesús nos dijo, que si dos o tres se ponen de acuerdo en algo en la tierra, no será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el poner el acuerdo, el estar en acuerdo, es el primer paso que debemos dar. Porque cuando nosotros entendemos que el gran propósito de Dios es que nosotros como iglesia caminemos en autoridad y gobierno, y para poder caminar en autoridad y gobierno, el primer paso que debemos dar es estar allí en acuerdo, allí alineados a los planes y propósitos de Dios. Ahora, vamos a ver algunos principios que nos conectan, o algunos principios que traen el acuerdo. El primer principio que trae el acuerdo es que el Padre es el que nos conecta.
Por mucho que, por mucho que tú quieras estar en acuerdo con otra persona, si Dios no está allí en medio, si no es el Padre el que te está conectando, pues no va a haber ahí un acuerdo genuino, va a haber un acuerdo muy humano, muy carnal. Mira lo que dice este texto allí en las Escrituras. Acompáñame por favor en Juan capítulo 6. Vamos a leer los versículos 44 y 45. Para esta ocasión vamos a estar utilizando la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Entonces, cuando miramos este texto, entonces nos damos cuenta que lo que está diciendo es que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y está hablando Jesús. Nadie puede venir a Cristo si no es traído por el Padre. Entonces, el Padre, en primer principio, es que el Padre es el que nos conecta. El segundo principio, cuando estamos en acuerdo, se despierta el espíritu. Es muy importante esta parte, porque si tu espíritu no está despierto, si tu espíritu está dormido, vas a tener dificultad para escuchar a Dios, para caminar en diseño, para caminar en orden. Entonces, el segundo principio que vamos a entender es que cuando estás caminando en acuerdo, tu espíritu es despertado. Ahora, ¿a qué es despertado tu espíritu? A poder trabajar en el propósito de Dios. Allí el profeta Ageo. Vamos a leer en Ageo 1:14. Y vamos a estar utilizando allí la Biblia de las Américas. Entonces, necesitamos ser despertados, necesitamos ser allí alineados. Entonces es importante que tu espíritu se despierte para que puedas oír lo que el espíritu está diciendo, para que puedas escuchar cuando el Padre te está convocando a trabajar. Y a trabajar, para poder trabajar, necesitamos el acuerdo. Ahora sí, por favor, acompáñame a Ageo, capítulo 1, versículo 14. Leo para ustedes. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Qué hermoso esto, ¿cierto? Cuando puedes entender esta parte, que cuando estás en acuerdo, tu espíritu se despierta, escucha la voz de Dios y eres convocado a trabajar en los planes y propósitos de Dios. El tercer principio que trae el acuerdo es que nos conecta. Escucha con atención. Cuando tú empiezas a trabajar en acuerdo, eres conectado a la luz y a la justicia. Es interesante este tema, porque cuando tú estás trabajando en acuerdo, cuando estás trabajando con un equipo, cuando estás trabajando con más personas, muchos de tus errores, muchas de tus debilidades de carácter van a salir a la luz. Algunas injusticias que has cometido van a salir a la luz. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en acuerdo, este acuerdo te va a conectar a la luz y también te va a conectar a la justicia. Entonces, es muy importante que durante este principio camines en santidad, camines en pureza e integridad. El otro principio en el cual nos conecta, el acuerdo es que nos conecta a la verdad. Interesante, ¿cierto?
El acuerdo nos conecta a la verdad. Entonces, cuando tú estás conectado a la verdad, entonces, de una vez, cuando tú estás caminando en verdad, cuando eso empiezas a caminar en unidad y unanimidad. Aunque parecen iguales estos dos conceptos de unidad y unanimidad, son diferentes. Más luego los voy a estar explicando. Entonces, cuando caminas en acuerdo, entonces necesitas caminar en verdad. Entonces, esto te va a conectar con la verdad y vas a caminar en unidad y en unanimidad. Algo que muchas veces nos cuesta a nosotros es desaprender lo aprendido, ¿cierto? Ahí nos cuesta, o sea, porque muchas veces tenemos nuestros propios argumentos, pero si muchas veces lo que has aprendido no está de acuerdo a la verdad de Cristo, entonces necesitas desaprender. Y cuando nosotros tocábamos el tema de en el discipulado, que tocamos el tema de las relaciones, veíamos a la luz de la palabra que hay muchas amistades, hay muchas relaciones que tenemos que renunciar a ellas para poder caminar en el diseño perfecto de Dios, pero que Dios va a traer a otras personas que van a caminar con nosotros en unidad y en unanimidad. Entonces, mira todo lo que trae el acuerdo. Solamente te estoy dando algunos principios que está el acuerdo. ¿Por qué te estoy enseñando estos principios? ¿O por qué te los estoy recordando? Porque el próximo año vamos a estar caminando en acuerdo, o tenemos que caminar en acuerdo. En primer lugar, cada persona, cada individuo tiene que estar alineado, tiene que estar en acuerdo con Dios. Segundo, tienes que caminar en acuerdo con tu familia para que puedas ser parte de un equipo de trabajo, para que puedas ser parte de la iglesia. Tienes que caminar en acuerdo para que no vayan a haber de pronto algunas falencias, algunos errores que se cometen dentro de algunas comunidades. Entonces, ¿qué es ser unánimes? ¿Qué es ser unánimes? La palabra nos pide que seamos unánimes. ¿En qué necesitamos ser unánimes? En la enseñanza, en la doctrina. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo allí en Jerusalén. Estaba allí el apóstol Pablo, estaba allí con Jacobo, estaba allí con Santiago, y empezó a haber un alboroto contra Pablo y contra los discípulos. Pablo estaba acompañado de algunos discípulos griegos, y algunos estaban enseñando que debían guardar la ley. Otros enseñaban y les hablaban acerca del tema de la gracia. Ahora, cuando unos estaban hablando acerca de la ley y otros estaban hablando acerca de la gracia, eso no les daba unanimidad. Eso los ponía allí en desacuerdo. Entonces, ¿qué sucedió? Empezó a haber confusión. Empezó a haber caos. Entonces, donde hay desorden, donde hay caos, donde hay confusión, allí empieza a operar las tinieblas. Allí empieza a operar el enemigo. Entonces, por eso es muy importante que cuando estés en acuerdo con tu familia, estés en acuerdo en tu lugar de trabajo. Por eso es muy importante este principio. Y cuando más en la iglesia. Entonces, recuerda, debe haber unanimidad en la enseñanza, en la doctrina, y tiene que haber coherencia. Entonces, mira que en este contexto del ejemplo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo se enoja. ¿Por qué? Pablo se enoja porque él se da cuenta que la tradición era un velo, era algo que estaba impidiendo que los nuevos cristianos vieran todas las bendiciones, vieran todas las promesas de Dios. Incluso ese velo o esa tradición les impedía poder estar caminando en acuerdo. Por eso esto incomodó mucho al apóstol Pablo, por esto el apóstol Pablo se enojó muchísimo y trajo mucha confusión. Te invito a que por favor me acompañes allí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos
Vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 21. Vamos a estar leyendo los versículos 17 al 21 y vamos a estar leyendo también los versículos del 30 al 31. Entonces, nuevamente leo para ustedes. Dice de la siguiente manera: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se reunieron todos los ancianos, y después de saludarlos les fue refiriendo una por una las cosas que Dios hizo entre los gentiles por medio de su servicio. Pero ellos, al oírlo, glorificaban a Dios y le dijeron: ¿Ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos de los que han creído? Pero todos son celosos de la ley y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles no circuncidar a los hijos, ni practicar las costumbres. Entonces toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y prendiendo a Pablo lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. Pero mientras procuraban matarlo, llegó un informe al tribuno de la cohorte: toda Jerusalén está alborotada. Entonces, si miras este contexto de que está ahí, que se está narrando en el libro de los Hechos, el propósito o la idea es que la iglesia crezca. O sea, el propósito es que la iglesia crezca, pero para que la iglesia pueda crecer tiene que ser unánime. La unanimidad en las cosas que son realmente importantes. Ahí es donde tiene que haber una unanimidad en las cosas que realmente son importantes, para que la gente no vaya a sufrir, para que no vaya a haber abusos, para que no vaya a haber tantos desaciertos que se cometen en muchas iglesias, en muchos lugares. Entonces, todas las iglesias unánimes en la práctica practican lo mismo. Te lo voy a repetir. Todas las iglesias unánimes se vuelven unas iglesias prácticas, se vuelven unas iglesias dinámicas y van a practicar lo mismo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama coherencia. Que puede haber una coherencia entre lo que están hablando, en lo que están diciendo, con lo que están practicando. Entonces ahí vemos también el caso de cuando el apóstol Pablo reconvino al apóstol Pedro, que el apóstol Pablo pues se reunía con los judíos y después se reunía con los gentiles y después se escondía de los unos y después se escondía de los otros. Entonces no había allí una coherencia. Ahora, ¿en qué tiene que haber coherencia? En primer lugar, en tener claridad en por qué creemos lo que creemos. Suena como algo cacofónico, ¿verdad? Pero ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Parece como un trabalengua. Pero cuando tienes claridad de esto, cuando tienes el diseño claro en qué es lo que estás creyendo, y cuando hay unanimidad de criterios, cuando hay unanimidad en el concepto, entonces la iglesia empieza a caminar en el orden de Dios y no va a haber confusión. Entonces, vamos a trabajar como iglesia, escúchame con atención, vamos a trabajar como iglesia para el próximo año y los próximos tiempos que vienen, en tomarnos el tiempo, vamos a tomarnos el tiempo para que todos tengamos unanimidad. Y vamos a tener unanimidad en lo que creemos.
Y debemos recordar algo muy importante. Primero, lo que nos une, el amor y el mismo espíritu. El amor y el mismo espíritu es lo que nos une. Entonces, una iglesia que pierde autoridad, una iglesia que ha perdido autoridad o una iglesia que no tiene autoridad es por la incoherencia. Se pierde o no tiene autoridad por la incoherencia de sus acciones, por la incoherencia de sus palabras. Entre lo que dice y lo que hace. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos van a servir de soporte en lo que estoy diciendo. Acompáñame por favor a la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 4, 17. Por esto mismo os envié a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, tal como enseño donde quiera en toda la iglesia. Otro texto, Romanos 16, 17, dice de la siguiente manera. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis, y apartaos de ellos. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos de 3 al 4. Dice de la siguiente manera. Como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia, para que mandaras a algunos que nos enseñara para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. Entonces, cuando nosotros miramos cada uno de estos principios, ahora hay un principio muy importante, que nosotros somos cuerpo, como iglesia somos cuerpo, y somos cuerpo y debemos vivir en el reino y bajo los principios del reino. Entonces vamos a ver algunas verdades que nos ayudan a estar unánimes. Vamos a ver algunas verdades que nos sirven de plataforma, que nos sirven de soporte para poder caminar en unanimidad. Vamos a ver algunas de estas verdades. La primera verdad es que el Padre nos da la paternidad. El Padre es el que nos da esa identidad. La otra verdad que nos ayuda a caminar en unanimidad y que debemos entenderlo es la revelación de Cristo, pero del Cristo glorificado. Cuando nosotros entendemos el Cristo glorificado, es que nosotros podemos entender que Él es Señor de todo y Él está muy por encima de todo. Es lo que nosotros llamamos estar en Cristo, es lo que nosotros llamamos caminar en Cristo. Y la otra verdad que nosotros debemos entender es poder vivir esa vida en el Espíritu. Recuerden que hemos dedicado todo un módulo, hemos dedicado todo un discipulado para poderles enseñar lo que es la vida en el Espíritu. Y si estás interesado en adquirir este material, todo este módulo, todo este discipulado, me escribes o te acercas allí a cualquier líder para que te haga llegar este material. Entonces mira estas tres verdades: la paternidad de Dios, la revelación de Cristo glorificado y poder caminar en el Espíritu, poder tener esa vida en el Espíritu. Entonces, cuando empiezas a caminar esa vida en el Espíritu, vas a ver el fruto, el carácter, los dones y todo aquello que nosotros, cuando estamos alineados,
también debemos entender, para poder caminar en unanimidad, entender los principios del reino y caminar en ellos. O sea, los principios del reino y poder caminar en ellos. También poder en unanimidad poder entender que todo este tiempo, la palabra que el Señor nos ha dado, que estamos en la era del aceite. Por lo tanto, debemos tener nuestras lámparas encendidas y nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de la era del aceite, no nos estamos refiriendo solamente a un año calendario, como 2022, 2023 o 2021, no. Es todo un tiempo, hasta que el Señor nos marque un tiempo diferente. Entonces estamos en la era del aceite, donde vivimos procesos, donde vivimos todo aquello para que podamos ser luz en medio de las tinieblas y nuestras lámparas estén encendidas. Entonces, para que nuestras lámparas estén encendidas, para que podamos ser esa luz, debemos tener esa dependencia del Espíritu Santo, oír su voz y caminar en obediencia. Entonces también recordemos los principios. Cuando nosotros recordamos los principios del reino tienen que ver con arrepentimiento. Escucha con atención. El principio del reino tiene que ver con arrepentimiento, con caminar en luz. El principio del reino tiene que ver con la justicia. El principio del reino tiene que ver con la misericordia. También vamos a tocar y vamos a profundizar el próximo año y los próximos tiempos lo que es el tema de la adoración y la intercesión. O sea, todo esto que te estoy diciendo, la misericordia, la justicia, los principios del reino, vamos a tocar el próximo año, vamos a tocar estos principios y vamos a profundizar en ellos. También vamos a tocar el tema de la adoración y la intercesión. Vamos a caminar juntos, vamos a caminar en acuerdo, unánimes, entendiendo lo que es la adoración, lo que es la intercesión. También vamos a entrar a ministrar lo que son las cortes celestiales, que puedas presentarte delante de una corte celestial, pero para que puedas presentarte durante una corte celestial tienes que caminar en justicia. Entonces son muchas cosas importantes, muchas cosas tremendas que vienen para este próximo tiempo. Entonces tienes que estar allí muy atento, tienes que estar allí. Entonces cuando nosotros miramos estos principios de reino, vuelvo y repito, tienen que ver con la misericordia, con la luz, con la justicia, pero también debemos entender lo que es la adoración y lo que es la intercesión. Para nosotros poder caminar en acuerdo, debemos entender los principios del reino. Los principios del reino nos ayudan a entender qué es un verdadero arrepentimiento, qué es nacer de nuevo, cómo caminar en luz, cómo caminar en justicia, pero también entender el tema de la misericordia. La adoración y la intercesión son temas muy importantes en el cual vamos a tratar, vamos a profundizar y vamos a caminar juntos en este tema. Porque nosotros como iglesia debe ser una iglesia que adora y una iglesia que intercede. Pero la intercesión va más allá de reunirnos en un lugar a orar. La intercesión tiene que ver con escuchar a Dios. La intercesión tiene que ver con gobierno. Tiene que ser una intercesión de gobierno. Y debemos recordar algo que muchas veces se ha confundido. Porque muchas veces nosotros leemos que hay que orar en todo tiempo. Pero ¿a qué se está refiriendo específicamente a orar en todo tiempo? Entonces, cuando la Biblia habla que debemos orar en todo tiempo, allí está haciendo referencia a que debemos orar en todo tiempo oportuno.
en todo tiempo oportuno. Entonces es entender los tiempos, es poder entender los tiempos kairos. Recuerden que hay un tiempo cronos, hay un tiempo kairos y también está el pleroma, que es cuando se toca el tema de la plenitud de Cristo y que Él nos ha llamado a vivir esa vida de abundancia. También en el tema de la adoración vamos a tocar el tema de la adoración, adoración que une cielos y tierra. No es cantar por cantar, no es interpretar un instrumento, o sea, no es hacerlo, sino es guiado. Entonces vamos a profundizar, a tocar este tema, a explicarlo durante todo este tiempo, lo que es la verdadera adoración, porque la Biblia nos habla que Dios está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos a entender que es una adoración en el espíritu, vamos a entender que es una adoración en verdad. Entonces, la adoración que une, la adoración que une cielos y tierra, es una adoración que, como es hecho en el cielo, así también se ha hecho en la tierra. Poder entender las leyes del reino y las vamos a explicar, las leyes del reino, los principios, la cultura. Algo muy importante que la iglesia no practica en estos tiempos es el gobierno de Dios a través de la iglesia. Porque muchas iglesias han confundido y empiezan a mezclarse con la política, a mezclarse con y en el peor de los casos, con la politiquería. Una cosa es el gobierno, cómo gobierna Dios a través de la iglesia, sin necesidad de participar en la politiquería. O sea, cómo es el gobierno de Dios, cómo nosotros gobernamos en esos lugares celestiales, cómo nosotros como iglesia gobernamos desde la ragia, cómo nosotros establecemos el gobierno de Dios, cómo podemos cambiar y transformar un territorio, cambiar y transformar una atmósfera. Entonces, todos estos principios vamos a estar viéndolos, vamos a estar profundizándolos para poder caminar allí en acuerdo, para poder caminar allí en unanimidad. Y también vamos a tocar los temas sobre todos los fundamentos sobre los que se edifica. Entonces, miren todos estos principios importantes acerca del acuerdo, acerca de los principios del reino. Y solamente estamos tocando el tema acerca del acuerdo. Ahora vamos a tocar el tema de la sincronización. Porque una cosa es estar en acuerdo, listo, nos ponemos en acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, 2, 3 personas, le ponemos de acuerdo la iglesia de Cristo. Entonces, después del acuerdo viene la sincronización. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en sincronización, la iglesia empieza a caminar en sincronización cuando la iglesia ha alcanzado madurez. Escúchame con atención lo que te voy a decir. La iglesia empieza a caminar en sincronización. Estos principios que hemos visto están relacionados con el tema del acuerdo. Entonces el discipulado va encaminado del acuerdo a la sincronización. Este segundo aspecto que vamos a ver es la sincronización. Cuando hablamos que una iglesia está caminando sincronizada, cuando una iglesia está ya ha alcanzado este nivel, es porque ya es una iglesia que ha alcanzado madurez, es una iglesia que ha caminado en acuerdo y ha alcanzado una madurez, y es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una iglesia está caminando en acuerdo, en unanimidad, en unidad, cuando una iglesia empieza a caminar en este acuerdo, entonces pasa a esta etapa de sincronizar. Entonces, cuando vemos esta etapa de esa sincronización, vuelvo y repito, es una iglesia que ha alcanzado madurez, que está alcanzando estatura, pero es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo de Dios, y es una iglesia que ha entendido el diseño y los propósitos de Dios. Entonces, al entender los diseños y los propósitos de Dios, empieza a entender los tiempos. Cuando una iglesia es entendida en los tiempos, es una iglesia que
camina en orden, es una iglesia que camina bajo diseño, es una iglesia que entiende las fiestas del Señor. Cada fiesta del Señor es una puerta. Entonces, está la fiesta de la Pascua y todas estas fiestas que vienen de parte del Señor. Entonces, cuando la iglesia entiende cada una de estas fiestas, cuáles son los propósitos, y estas fiestas nos sirven de puertas para poder entrar en estos nuevos tiempos que el Señor trae. Entonces, porque recuerden, está el calendario gregoriano, pero también está el calendario del Señor. Entonces, ¿en cuál calendario te estás moviendo? ¿En qué tiempo te estás moviendo? Si te estás moviendo en el calendario gregoriano, en el que pues las personas se afanan, se angustian, se preocupan, o te estás moviendo realmente en el calendario del Señor, entendiendo los planes y los propósitos del Señor para tu vida. Entonces, la sincronización es la llave para entrenarnos en caminar alineados a los propósitos de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos los diseños de Dios, cuando entendemos los planes de Dios, cuando entendemos las fiestas del Señor, entonces empezamos a caminar en unidad, empezamos a caminar en unanimidad en cuanto al tema de las enseñanzas, en cuanto al tema de las fiestas, en cuanto al tema de los tiempos de Dios, y empezamos a caminar sincronizar, y nos da entendimientos en el tiempo que Dios ha preparado. Si bien es cierto que estos tiempos han sido para muchas personas muy difíciles, los tiempos que vienen van a estar un poco más fuertes. Van a estar los tiempos un poco más fuertes. Por eso es muy importante que aprendas a oír a Dios. Por eso es muy importante que camines en unidad. Por eso es muy importante que camines en acuerdo y camines sincronizado para que realmente puedas ver la mano de Dios obrando en tu vida a través de estos tiempos difíciles que vienen. Entonces es muy importante. Por eso la importancia, la relevancia de caminar en unidad y en unanimidad. Cuando como iglesia entendemos este tema del acuerdo y hemos visto ya algunos principios muy importantes, muy fundamentales, como son los principios del reino, el caminar en luz, el caminar en justicia, vemos que la iglesia empieza a alcanzar una madurez. Ahora, para caminar en sincronización, la iglesia debe ser una iglesia que ha madurado. ¿Que ha madurado en qué? En escuchar a Dios, en caminar en justicia, en caminar en luz, en ser dirigidos por Dios, ser dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una iglesia está caminando en acuerdo, está caminando en unidad, tiene claro la enseñanza, la doctrina y empieza a caminar en unanimidad, cuando empieza a entender lo que es el tema de las fiestas del Señor. Cuando entiendes las fiestas del Señor, entiendes el calendario del Señor, que es muy diferente al calendario gregoriano o al calendario de los hombres. Entonces, el calendario de Dios está basado en las fiestas, como lo son la Pascua, Pentecostés, todas estas fiestas que marcan un inicio de tiempo para cada temporada. Entonces, cuando entiendes el calendario del Señor, cuando entiendes los tiempos del Señor, porque cada fiesta del Señor es una puerta que se abre para la iglesia, para que la iglesia camine en el propósito de Dios, para que la iglesia camine en ese diseño de Dios. De aquí la importancia, pero es que hay muchas iglesias totalmente desenfocadas, afanadas, angustiadas, salidas de diseño, que están haciendo cosas realmente terribles, saliéndose de diseño, cayendo en abusos, cayendo en maltrato a las personas, a la iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas?
En primer lugar, porque están caminando fuera de diseño. Segundo, porque no están en acuerdo con lo que enseñan, con lo que dicen, no están caminando en sincronización. O sea, si no están en acuerdo, pues mucho menos en sincronización. Entonces, por eso la iglesia no avanza, o sea, pero no avanza en temas de autoridad, en temas de gobierno. Ustedes pueden ver que una iglesia puede crecer en número, pueden tener miles y miles de personas, pero si no crece en autoridad, en gobierno, si no se ven los principios de transformación en una ciudad, si no se ven el principio de transformación en una comunidad, la iglesia no está haciendo nada. Entonces, por eso es muy importante esto. O sea, de nada le sirve crecer en número si no crece en autoridad y gobierno. Y para poder crecer en autoridad y gobierno se necesita el acuerdo y la sincronización. Por eso estamos tocando este tema y de algunos temas que vamos a profundizar en los próximos tiempos. Entonces, cuando nosotros entendemos estos principios, cuando nosotros entendemos las llaves para poder gobernar, las llaves para poder ingresar por esas puertas de bendición, para entrar a esos nuevos tiempos. Porque es gracioso. Uno escucha por ahí en muchos lugares, no, entra en un nuevo tiempo, entra en esto. O sea, ahora sí que este es mi año. Es gracioso, ¿por qué? Porque si tú no has dejado el pecado, no has dejado muchas cosas, realmente no puedes entrar en ese nuevo tiempo. Sigue dando vueltas. Mira lo que dice la Escritura en cuanto a eso. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para que puedas entrar realmente en ese nuevo tiempo, en primer lugar tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Y eso es muy importante. Un nuevo tiempo no lo marca, no, que llegó el 31 de diciembre, que llegó el 1 de enero, que llegó un nuevo año calendario. No. El nuevo tiempo lo marca que tú estés en Cristo, que entiendas las fiestas del Señor, que entiendas los planes, que entiendas los tiempos de Dios y puedas ingresar en ellos y puedas establecerte en ese orden que Dios ha establecido para tu vida. Pero para ello se necesita que tengas una dependencia de Dios. Cuando hablamos de tener una dependencia de Dios, hablamos de que puedas caminar en humildad. Porque muchas personas confunden la humildad con la pobreza. Porque conozco muchas personas, pero muchas personas que viven en extrema pobreza, pero no son humildes. Y conozco personas de pronto que tienen dinero, que tienen una posición económica, una estabilidad y son humildes. Entonces, ¿de qué depende la humildad? La humildad depende de que escuches a Dios, le obedezcas y camines en los diseños de Dios. Realmente esa es la verdadera humildad, porque muchas personas caminan en falsa humildad. Entonces, ten en cuenta eso. Mira lo que dice, vamos a leer algunos textos. Vamos a leer Juan capítulo 3 en el versículo 8 y también vamos a leer Ezequiel. Entonces, el primer texto está en Ezequiel capítulo 3, versículo 8 y dice de la siguiente manera. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Entonces, mira esto importante. Cuando habla del Espíritu, habla del Ruach, del viento, del soplo del Señor. El que ha nacido del Espíritu, el que ha nacido del agua y del Espíritu, el que ha nacido de nuevo, es una persona que es guiada por el Señor, que es una persona que no sabe de dónde viene el viento ni para dónde va. Entonces, es una persona que entiende los tiempos y se deja guiar por el Espíritu. Ahora mira, acompáñame por favor en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1 vamos a leer los versículos 12, 14, 16 y del 19 al 21. Ezequiel dice de la siguiente manera. Y es importante este texto porque ahí nos va a hablar de la sincronización. Mira, Ezequiel dice de la siguiente manera. Cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Iban donde el viento los impulsaba, donde el Espíritu los impulsaba. Y no se volvían. Versículo 14 dice, mientras contemplaba a los seres vivientes, vi una rueda en el suelo
junto y al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. Versículo 16. El aspecto de las ruedas era como el brillo del crisólito. Las 4 tenían la misma apariencia y su hechura era como si una rueda estuviera encajada dentro de la otra. Versículo 19 al 21 dice de la siguiente manera. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos. Sincronización. Cuando impulsaba a ir y las ruedas se alzaban con ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Cuando ellos andaban, andaban ellas. O sea, cuando el espíritu andaba, las ruedas se movían. Y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando se alzaban de la tierra, las ruedas se alzaban junto con ellos. Porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Entonces mira que este texto es muy importante y es muy diciente en cuanto a este tema de la sincronización. Habla de las ruedas, hablan como de un engranaje. Recuerden que los engranajes son como unos círculos, hay unos dentro de otros. Entonces este engranaje va a demostrar sincronización. Primero demuestra unidad, después acuerdo, y después ya cuando está funcionando empieza a sincronizar. Entonces, cuando hablamos de este tema de la sincronización, y me permiten añadir un video para que puedan ver, un pequeño video muy cortico para que puedan ver este tema en cuanto al principio del engranaje, cómo funciona. Y en el texto que leímos, para que tenga una mayor ilustración del texto de Ezequiel. También vemos en Apocalipsis, en los capítulos 2 y en el capítulo 3, los diseños que Dios le está dando ahí a las diferentes iglesias. Y nos movemos por lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces cuando tú lees Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, que empieza a hablar la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Tarsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tengo contra ti que toleras esto, tengo contra ti que... Entonces empieza a darle instrucciones específicas. El Espíritu de Cristo empieza a darle instrucciones específicas de cómo debe conducirse la iglesia, de cómo debe manejarse. Entonces, ¿qué trae esto? Esto trae un reordenamiento. Un reordenamiento en que en el entendimiento de los tiempos, en poder entender los tiempos y sazones de la voluntad de Dios. Y como iglesia ocuparnos en los tronos, allí en la raquia y en el Señor. Algo que el Señor nos ha dicho para este tiempo, después de todas estas circunstancias, de todas estas situaciones difíciles, algo que el Señor nos ha dicho para este tiempo, que es un tiempo de expansión. Ahora, para este tiempo de expansión necesitamos caminar en justicia, necesitamos caminar en orden y necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder administrar todas las riquezas, todas las bendiciones que vienen. Porque como iglesia vamos a expandirnos. Entonces es muy importante allí en tu negocio, en tu familia, en lo que haces, tu ministerio se va a expandir. Entonces viene un tiempo de plenitud, viene un tiempo de expansión. Entonces es muy importante que puedas tener eso allí en cuenta. Cuando, como decía, este tiempo de expansión, se necesita que tener la sabiduría de Dios para poder administrar bien, para poder ver los frutos, para poder ser productivos en todo lo que Dios espera de nosotros, en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, vamos a tocar ahora en esta parte, vamos a tocar acuerdo en los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Como decía al principio,
por qué creemos lo que creemos. Entonces son siete fundamentos que hacen fuerte a una congregación. Son 7 fundamentos. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque hemos tocado el tema de la unidad. Ahora, ¿qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? Vamos a ver qué es la unidad. La unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Esa es la unidad. Es una propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse. Ahora, ¿qué es la unanimidad? Parecen iguales, pero miren que es diferente, es algo diferente. ¿Qué es la unanimidad? Es la coincidencia de criterio o acción en todos los involucrados en una decisión o en un parecer. Entonces, miren el concepto de unidad y unanimidad. Muy importante ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora, como decía, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos que debemos tener en cuenta? El primer fundamento que nosotros debemos tener en cuenta y caminar en unanimidad, en acuerdo de criterio, es la revelación de Cristo. El hablar de Cristo resucitado es poder ver a Cristo allí en gloria, en su resurrección. Poder ver a Cristo allí en su autoridad, en su gobierno y en su posición. El segundo fundamento y muy importante es conocer al Padre. Conocer es tener esa identidad del Padre. Que como hijos de Él podamos caminar. Es poder saber quién soy en el Espíritu. Es poder tener sanidad. Es poder tener sanidad en cuanto al tema de mi identidad. Porque hay personas que no tienen clara su identidad, no tienen clara cuál es la posición en Cristo que deben tener. Entonces hay muchas insanidades en cuanto a la identidad, hay muchas insanidades en cuanto a la paternidad. Hay muchas personas que tienen problemas en cuanto al tema del rechazo, en cuanto al problema de el valor que tiene cada persona. Cuando una persona tiene clara su identidad, cuando una persona que tiene clara su paternidad, es una persona que sabe y reconoce las riquezas de Cristo allí en su vida, allí en su familia, allí en su ministerio. Y tiene clara las riquezas de Dios allí en los fundamentos de vida. Ahora, cuando una persona empieza a tener la vida en el Espíritu, que es el tercer fundamento, la vida en el Espíritu, ¿qué es una vida en el Espíritu? Es una dependencia del Espíritu, es ser guiado, es oír su voz, es obedecerle, es caminar en justicia, es poder entender lo perversa que es la carne. Cuando sabes lo perversa que es la carne, cuando empiezas a identificar los problemas de la carne, la debilidad, sabes que esta carne tienes que hacerla morir. Como dice la palabra, hacer morir lo terrenal en vosotros, ahí en Colosenses. Sabes que la carne no puede ser redimible. Es que puedas tener una claridad o puedas tener una revelación acerca de la carne. Lo que es la carne, lo que es el mundo, lo que es el sistema. O sea, el sistema es como una corriente. Es como cuando tú empiezas a caer en el sistema del mundo, es como cuando tú ingresas a un río y te dejas llevar por la corriente del río. Entonces, cuando tú empiezas a dejarte llevar por los afanes, por todas las cosas que te está ofreciendo el mundo, el sistema o la carne, empiezas a sumergirte en el río de ese sistema, en el río de la carne. Entonces, muy diferente y muy contrario a lo que es ser guiado y ser dirigido por el río de Dios. También debes conocer y debes discernir la verdad de lo falso. Y este es el cuarto fundamento, el cuarto principio, que es reconocer la verdad. De conocer la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad?
quién es la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía a la verdad. Entonces, cuando tú sabes qué es la verdad, quién es la verdad, debes recordar que el Espíritu es el que te guía a toda verdad. Entonces, cuando el Espíritu te guía a toda verdad, vas a empezar a conocer, vas a empezar a discernir la verdad de lo falso. Vas a poder ver lo que es la falsificación, vas a poder ver la falsedad en las personas, en las cosas. Entonces, en este orden de ideas, cuando empiezas allí a reconocer la verdad, vas a empezar a entrenar los sentidos, vas a empezar a ejercitar los sentidos y empezar a discernir lo bueno de lo malo. Vas a empezar a discernir la verdad del error, no cambiar la verdad, porque hay muchas personas que cambian la verdad. Y es que puedas reconocer las verdades absolutas, las verdades absolutas. También otro fundamento, el quinto fundamento, y no menos importante, es la revelación de cuerpo. ¿Qué es la revelación de cuerpo? Es la iglesia establecida en revelación en aspectos para que la iglesia pueda ser consciente que yo como iglesia, que tú como iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tienes esa revelación de cuerpo, que tú eres iglesia y que como iglesia eres parte del cuerpo de Cristo, entonces sabes que tienes que caminar en santidad, en integridad, caminar en luz, caminar en justicia. Y debes entender que eres parte de algo muy, muy importante, que eres parte del cuerpo de Cristo. Nada más y nada menos, eres parte del cuerpo de Cristo. Y tú eres parte, tienes que sentir que eres parte del cuerpo de Cristo, de su naturaleza, que eres parte de una comunidad espiritual. Y lo importante de caminar en acuerdo, de caminar en comunidad, es poder entender lo que le pasa a un miembro, le pasa a todos. Porque el concepto de cuerpo nos afecta a todos, pero también nos beneficia a todos. Entonces es importante que cuando tengas esa revelación de cuerpo puedas entender esta área. Sexto fundamento, que puedas tener revelación de la iglesia. Cuando hablo de iglesia no me estoy haciendo referencia al edificio. O sea, la iglesia somos cada uno, la iglesia es cada familia. La iglesia es donde estemos, donde te estés reuniendo, allí está la iglesia. La iglesia está en todas partes. Ahora, lo más importante de tener una revelación de iglesia es que si la iglesia está en todas partes, si tú eres parte de la iglesia, tienes que entender que la iglesia debe gobernar, porque iglesia viene del griego eclesía, que significa gobierno afuera. Entonces, muy importante esa parte. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de gobierno. Y el séptimo fundamento es que la iglesia pueda manifestar el reino de Dios y su justicia. Tú como parte de la iglesia debes manifestar el reino de Dios y su justicia. Ahora, para poder manifestarlo, el reino de Dios debe ser parte de ti. Debes caminar en justicia, debes caminar en luz. Pero vuelvo y te repito, todos estos fundamentos vamos a tratarlos, vamos a profundizar en ellos. Solamente te estoy dando una guía de todo lo que vamos a dar en los próximos tiempos, en los temas que vamos a tratar, en los cuales debes crecer y debes caminar en esencia. O sea, debemos caminar, como decía, tener allí coherencia, poder tener coherencia, que podamos caminar como esencia de vida.
y poder entender qué es lo que pide el Padre de ti. ¿Qué es lo que está pidiendo el Padre de ti? Y ese tema lo hemos hablado. Y eso lo encontramos allí en Miqueas, en el libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6, en el versículo 8. Entonces, específicamente en este texto te pide tres cosas. Lo primero que te pide es hacer justicia. Segundo, amar la misericordia. Tercero, andar humillado ante Él. Esas son las tres cosas que te pide el Señor. También debemos ser luz, que nuestra lámpara esté encendida, que ese aceite nunca falte. También mira lo que dice en Mateo 5:15, dice que una luz no se pone debajo de un almud, una luz no se esconde, sino que se pone en un lugar visible donde todos lo puedan ver. O sea, esa luz debe alumbrar allí a todos. O sea, en esa posición, o sea, no se coloca una luz allí debajo de un almud, sino que se coloca en un lugar, en una posición donde pueda allí alumbrar a todos. También recordemos lo que dice el Salmo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces debemos tener abundancia de la palabra de Cristo, debemos tener esa abundancia de la palabra de Cristo. Pero también mira lo que nos está marcando allí en Colosenses 3:16. Nos está diciendo el apóstol Pablo, nos está recordando que debemos ser misericordiosos, que debemos ser bondadosos, que debemos ser dadores, debemos ser personas que dan de lo que tienen, o sea, ya sea material o espiritual. Entonces debemos dar de lo que tenemos, debemos dar de lo que hemos recibido. De todo lo que hemos recibido de la mano de Dios, nosotros debemos dar, debemos compartir, debemos dar de la sustancia de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando tú veas una persona necesitada, debes moverte allí en misericordia. Mira lo que dice allí Primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, allí en el versículo 16. Porque de su plenitud, mira lo que está diciendo esta carta allí de Juan, dice, porque de su plenitud, la superabundancia de su gracia y verdad, todos hemos recibido gracia sobre gracia, bendición espiritual sobre bendición espiritual, favor sobre favor y don sobre don. Entonces, mira estos aspectos que te estoy enmarcando, que te estoy recordando, que te estoy recalcando. Ahora, otro aspecto que debes tener en cuenta es que tú debes ser una persona que da buenas noticias. Tú eres una persona que da buenas nuevas. Y estas buenas noticias tienen que ver con evangelismo. Estas buenas noticias tienen que ver con sanidad. Estas buenas noticias tienen que ver con restauración. Estas buenas noticias tienen que ver con discipulado, con entrenamiento. Estas buenas noticias tienen que ver con ser dirigidos por el Espíritu. En Isaías, acompáñame por favor ahí en Isaías 61, es un texto bastante conocido. Isaías 61, vamos a leer ahí de los versículos del 1 al 14. Dice de la siguiente manera: el Espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai, el año favorable del Señor, y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre,
para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Muy hermoso lo que dice este texto, ¿cierto? Muy hermoso, muy hermoso. Entonces ya para ir terminando este tiempo, van a quedar unas tareas. Escucha con atención, van a quedar unas tareas para este nuevo tiempo. Van a quedar algunas tareas para que como iglesia. Entonces, vamos a mirar algunas tareas en las cuales nosotros vamos a trabajar. De igual forma, va a aparecer allí en pantalla estas tareas para este nuevo tiempo. La primera tarea es que debes prepararte para tener una dependencia total del Espíritu Santo. Puedes tener esa dependencia, eso va a aparecer allí en pantalla. Otra tarea que queda es recuperar la manera correcta de reunirnos, donde todos pueden oír la voz de Dios, pero donde todos pueden hablar, o sea, todos tienen algo que dar y hablar del Espíritu. La tercera tarea es que la iglesia como cuerpo bien coordinando, sincronizado y funcional, gente correcta y gente fiel, de acuerdo a lo que dice en Efesios 4:16. La tarea que debemos hacer es buscar la unanimidad, que todos sepan lo que creemos y lo vivimos. El tema central en el cual nos vamos a mover es la justicia durante estos años hacia adelante. O sea, el tema central va a ser la justicia, que el reino de Dios se ha manifestado por la justicia y la luz, que la justicia de Dios sea reconocida en la tierra, ver cómo está mi termómetro de justicia. ¿Estoy sensible a tu justicia o no? O sea, es que tú puedas evaluar si estás sensible a la justicia o no. O sea, qué tan justo eres y qué tanta justicia tienes. Y como congregación debemos caminar en justicia y luz. La misma tarea dentro de la asignación, dentro de lo que vamos a estar trabajando, es que debes encender tu lámpara. ¿Y cómo se enciende esa lámpara? En luz y justicia. De poder entender que Dios gobierna a través de la lámpara. Poder entender que tú eres una lámpara. Vamos a ser entrenados. Escucha con atención. Vamos a ser entrenados en adoración, en intercesión. O sea, la adoración e intercesión es el camino más corto. Escucha con atención. La adoración y la intercesión es el camino más corto para encender las lámparas y para que tu lámpara se mantenga allí encendida. Y al momento de encender esta lámpara vas a estar allí frente a situaciones. Vas a entender propósito. Nosotros como iglesia, que en cada casa sea una casa de oración. Tener en cada casa una familia intercesora. Esas son las tareas que quedan allí asignadas. Que cada familia, que cada casa pueda moverse allí en intercesión. Se puedan recuperar de las casas en el diseño de la iglesia. Hacer que cada casa sea una torre de luz. Todas las casas sean un centro de transformación. Como la visión de Nehemías, que cada familia edificaba, pero también estaba lista para la guerra. También como casa poder entender la visión de David, familias adoradoras. Entonces miren que todas estas tareas están siendo allí colocadas y están allí en la pantalla. Y otra tarea es que debemos ejercitar a toda la iglesia, a toda la familia en oír al Señor. Porque una iglesia que
oye al Señor es una iglesia sana. Una familia que oye al Señor es una familia sana. Y familias sanas construyen iglesias sanas. Iglesias sanas transforman una ciudad. Entonces, ¿cuál es la tarea que me corresponde a mí como pastor? ¿Cuál es la tarea que le corresponde a cada padre de familia? Que todos escuchen la voz de Dios para que podamos ser más útiles en las manos de Dios, para tener las lámparas encendidas, para que todos puedan entrar allí en intercesión. También otra tarea que se va a conformar son los presbiterios. Vamos a entrar a conformar los presbiterios. El presbiterio es una sola lámpara y entre todos se encienden las lámparas. Ahora poder ver que como iglesia, qué lámpara tengo encendida. ¿Quién de la iglesia hace parte del presbiterio? ¿Quién tiene identificado el ministerio que tiene? Si es apóstol, profeta, pastor, maestro. O sea, cuando tienes un conocimiento de tu llamado, de tu ministerio, tu lámpara está encendida, puedes ser más útil, puedes escuchar a Dios y puedes ser parte de un ministerio y puedes gobernar algo tremendo. Es un tiempo cuando empezamos a trabajar en todas estas tareas, podemos entender que es un tiempo en que la iglesia va a saltar a otra dimensión y vamos a empezar a movernos en cortes celestiales, empezar a gobernar con Cristo en lugares celestiales. Eso sí es gobierno. No participar de la politiquería, movernos en las cortes celestiales. Eso sí es gobierno. Y gobernar allí desde la raquia. También tener el sentido práctico de las 7 lámparas para desarrollar en el carácter que podamos ser fieles hasta la muerte, que podamos caminar en la santidad y la pureza, que podamos ser sinceros y sin dobleces, que podamos guardar su palabra, que podamos perseverar y mantenernos firmes, que podamos caminar en amor, que podamos ser prudentes, que podamos guardar y velar en todo tiempo. También dentro de las tareas que podamos posicionar a los ancianos. Un anciano es un miembro de la iglesia, es un líder que gobierna. No necesariamente es una persona avanzada de edad, sino es una persona que ha alcanzado madurez espiritual. Entonces vamos a entrar a posicionar a los ancianos, a enseñarle a gobernar a los miembros de la iglesia, qué es ser un anciano de la iglesia, qué es ser un anciano de la ciudad. Mira todos estos temas tremendos que vamos a estar viendo. Recordar que el anciano es una lámpara, que debe ser anciano allí en tu casa, que debe ser anciano allí en tu calle, allí en tu barrio, ser anciano en tu ciudad, ser anciano allí en tu país, ser anciano en tu lugar de trabajo. También queda como tarea que puedas vivir, experimentar y disfrutar a Cristo, esa vida abundante que Dios tiene para ti. Es lo que se marca como el pleroma. El pleroma, ¿qué es el pleroma? Es poder disfrutar de la plenitud en Cristo. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, estamos completos. En Efesios 1, 22 al 23 dice de la siguiente manera, ya para ir cerrando. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, el pleroma, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Y en Efesios 3:19 dice, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y Colosenses 2, del 9 al 10 dice, porque en Él vive, o sea, en Cristo, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, mis amados,
En todo este tiempo que pues ha sido bastante largo, eh, me he tomado un tiempo para decir algunos principios, algunas verdades en el cual debemos estar en unidad, el cual debemos estar en acuerdo, debemos estar en unanimidad. Les expliqué qué es el acuerdo, qué es la sincronización, porque como iglesia necesitamos ir del acuerdo a la sincronización y también de todo lo que vamos a trabajar en los próximos tiempos. O sea, para que no te sorprenda, para que no te pierdas ninguna reunión, para que no te pierdas ningún discipulado, porque vienen cosas poderosas, vienen cosas tremendas. eh, y como iglesia debemos estar preparados, debemos estar entrenados para todo lo que viene. Es nuestro mayor anhelo, es nuestro mayor deseo que puedas prosperar en todas las cosas, que puedas prosperar en todas las cosas, que puedas mantenerte firme, que puedas mantenerte fiel y que no estés angustiados por los tiempos, porque vienen unos tiempos difíciles. Pero recuerda que nosotros estamos en Cristo. Y dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Entonces, debes ser guiado por el Espíritu, debes aprender a oír y vamos a enfatizar todo eso. Entonces, para eso hicimos este discipulado, este entrenamiento de fin de año, para ya el cierre de este año, porque es todo lo que vamos a ver durante todos estos tiempos. De pronto tú estabas esperando, era una palabra profética, de pronto tú estabas esperando algunas cosas, pero recuerda que la iglesia profética es una iglesia entendida en los tiempos, que se prepara, que sabe los tiempos y las sazones. Entonces han confundido la iglesia profética con otra cosa. Entonces vamos a ser entrenados en en todos estos temas, en todos estos principios y reafirmarte en las verdades de Cristo. Te bendecimos, que tengas un feliz año, que la gracia y el favor de Dios sobreabunde en tu vida, que puedas caminar en misericordia y que puedas ver, que puedas experimentar la plenitud de Cristo. Pero recuerda, tienes que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Chao, chao.